Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Turtle Capital, una serie donde ya sabéis que muestro mi cartera personal de manera transparente, con las posiciones, el dinero invertido, cuándo compro y cuándo vendo, etcétera, etcétera. Después de este inicio de año tan movido, tan volátil, con aranceles, con Trump, correcciones de mercado, etcétera, pues he decidido hacer esta actualización de la cartera, donde literalmente vamos a repasar toda la cartera, todas las posiciones que veis aquí. Posiciones muy interesantes, algunas ya las hemos comentado en otros vídeos, así que actualizaremos. Otras posiciones que son nuevas tesis, para que tengáis nuevas ideas para analizar. Y veremos muchísimas cosas muy interesantes. De verdad que la cartera está quedando muy bien, creo que lo va a hacer muy bien los próximos años y con compañías bastante resistentes a la situación actual. Además a múltiplos que la verdad me parecen muy baratos y creo que hay muchas ineficiencias en ellas. Así que vamos a empezar sin más. Primero, lógicamente, la caja. Esto que veis aquí es la caja de la cartera. Ahora mismo es casi del 2%. Yo personalmente, los que me seguís ya sabéis que normalmente estoy 100% invertido o casi al máximo. En esta ocasión sí que tengo que decir que las últimas semanas, cuando la bolsa ya había caído un 20%, pues estuve añadiendo liquidez de fuera del broker, es decir, nuevo dinero para aprovechar, porque estas caídas no suelen pasar pues cada año, sino que son caídas que pasan cada 5 o 10 años y creo que son muy buenas oportunidades. Así que aumenté liquidez para comprar lo que veremos a continuación, las diferentes posiciones, algunas que habían caído, otras nuevas que estaba esperando que cayeran. Y ahora mismo está en torno al 2% de la cartera, porque he ido ya aumentando. Al final creo que es difícil saber cuándo va a ser el fondo o el valle del mercado. Por ello he decidido pues al final ir comprando a los precios que ya considero que son baratos en mis posiciones. Después vamos a empezar. Bueno, es cierto que esta pequeña posición que he iniciado hace poco no la voy a comentar porque es una compañía bastante pequeña del mercado secundario. Y es una compañía que además he compartido con un hedge fund, y el hedge fund está iniciando su posición, entonces por temas más regulatorios prefiero no comentarla hasta que sea ya una posición más establecida y no haya peligro pues de que por la parte más regulatoria. Así que, como digo que es muy pequeña, la voy a dejar para más adelante. Así que vamos a pasar con una conocida ya, que es Technion. Technion es una posición que llevo ya hace bastante tiempo. Para los que no la conozcáis, vamos a hacer un repaso. Es básicamente un serial acquirer sueco. ¿Qué es un serial acquirer? Pues para aquellos que no sepáis lo que es un serial acquirer, es básicamente una compañía que crece a partir de hacer otras adquisiciones. Es decir, es una empresa que crece de manera orgánica, por cómo crecen sus negocios, ¿no? Pues un negocio vende más por cantidad o por precio, entonces crece, y después crece de manera inorgánica o por adquisiciones, comprando otras empresas y integrándolas en su propio grupo. Ahora, ¿cuál es la clave de los serial acquirers? Pues primero, que las compañías que crezcan sean de calidad, tengan ventajas competitivas y a largo plazo también tengan un crecimiento orgánico bueno, y después que la parte inorgánica o las adquisiciones que hagan las hagan a múltiplos o precios atractivos, porque al final tú estás invirtiendo o inmovilizando un capital tuyo comprando otra empresa, pero aunque sea la mejor empresa del mundo, si la compras cara, no nos sirve de nada, porque a nosotros como accionistas nos interesa que esta compañía compre otras empresas a precios bajos para que haya un retorno, ¿no? Y que ese negocio a futuro lo haga bien, entonces que haya un retorno por ese dinero que estamos invirtiendo, ¿vale? En este caso, Technion se centra mucho en empresas industriales y de nicho. Sobre todo compra en Suecia y países nórdicos, y ahora también está comprando mucho en Reino Unido, lo cual no me parece mal, porque es cierto que en Reino Unido ahora ha habido mucha salida de flujos de capital, hay una situación complicada a nivel económico y también político, y hay muchas compañías bastante baratas. O sea, creo que es un buen mar para pescar. Hay muchos peces para pescar. Claro, ¿qué ocurre? Que yo con Technion llevo ya tiempo invertido, no he añadido más ni he reducido, sino que ahora mismo estoy en un precio que veremos luego bastante similar al del inicio. Y esta empresa, pues con el tiempo me va un poco decepcionando cada vez más, porque al final ellos prometían y prometen, ¿no? Pagar 5 veces beneficios, o lo que sería un PER de 5 veces, que esto si haces la inversa, si haces uno partido 5,
te da que esperan un retorno, un ROIC, un retorno sobre la inversión que hacen, sobre esos negocios que compran, del 20%, lo cual es mucho, o sea, está muy bien. Lo que ocurre es que de momento no están cumpliendo y eso me preocupa. Entonces, esta posición está en cartera, pero está, digamos, en más stand-by. ¿Por qué? Porque es cierto que ellos, en 2007-2008, compraron lo que serían las compañías legacy o que ya tenían antes, desde hace muchos años, antes de que entraran pues gente nueva en el equipo gestor que me gusta mucho como Daniel, que veremos luego. Y estas compañías legacy, que son bastante más cíclicas y centradas en el real estate, pues lo están pasando bastante mal. Y son un porcentaje alto de las ventas. Entonces, esto ha hecho que los últimos resultados también hayan sido malos, con un crecimiento orgánico negativo y además con el apalancamiento operativo, pues los márgenes operativos han caído a doble dígito. Vemos aquí el beneficio antes de impuestos, cómo ha caído en los últimos resultados. Claro, esto es lo que no me está acabando de gustar. Sí que es cierto que tampoco me acaba de convencer el tema de los CFOs. Ha habido mucha rotación de los CFOs, del director financiero en los últimos años, creo que hasta 4. Y claro, esto pues también puede ser una bandera por lo menos amarilla, incluso roja. Entonces, por eso digo que es una posición que tengo más en stand-by y es una posición en la que tienes que confiar más en el equipo gestor y en que esas promesas que hagan, o sea, invertir más en personas, ¿no? Es cierto que en el board está Chris Meyer, que lo conoceréis porque hizo el libro de 100 Bagger, ¿no? De cómo encontrar perlas o compañías que se multiplican por 100 y está ahí como en el board, que lo cual es una buena señal, pero bueno, eso tampoco lo es todo, ¿no? Johann Steen sí que me gusta, pero cada vez me gusta menos, ¿no? Su discurso y un poco cómo responde las preguntas y cómo está ejecutando, que es el CEO. Lo que sí que me gusta mucho es Daniel, y estoy mucho en la compañía por él. También es cierto que tiene un libro muy interesante que me leí y me gustó, su manera de pensar y su filosofía, que es sobre modelos mentales, que si os interesa me lo dejáis en los comentarios y os lo digo. No recuerdo el nombre, pero lo tengo por aquí atrás. Y es cierto que él se encarga también de la parte de adquisiciones y es el que ha entrado y está intentando ya mejorar esas adquisiciones antiguas, que digo, de real estate, que no están aportando nada y están intentando comprar ahora negocios de mayor calidad y mucho mejores para solucionar esa situación. Por lo tanto, ese es un poco el escenario actual. El resultado ahora del ROIC de los últimos 5 años, si lo haces, es del 6%, lo cual es muy negativo. Es, pues eso, muy malo y muy alejado de lo que ellos prometían. Por lo tanto, ahora estamos en esta situación de que pues los objetivos nos han cumplido y si no empiezan a mejorar los números sería una posición que me plantearía seriamente en vender. Es cierto que algo positivo es que en los últimos meses han estado incrementando mucho las adquisiciones, o sea, el ritmo de adquisiciones. Como veis, aquí os he puesto las últimas adquisiciones. Desde febrero pues han hecho 2, en marzo han hecho 2, 3 y en abril ya han hecho 1. Son compañías de Reino Unido y de Suecia y calculando un poco la media de lo que podrían aportar en ventas este año, ese crecimiento sería del 15% en ventas. Pero claro, aún no sabemos qué precio están pagando. Aquí pueden pasar dos cosas. Cuando presenten resultados del primer trimestre, intentaré pues un poco calcular qué precio están pagando por estas adquisiciones. Pero como digo, pueden pasar dos cosas. Una, están empezando a hacer adquisiciones muy rápidas para intentar tapar esas compañías legacy que son de menor calidad, ¿vale? Hasta ahí bien, pero ahí llega el punto número 2. Si están tapando bien esos negocios malos a un precio adecuado o si están sobrepagando para ocultar esos negocios malos y sí tener negocios mejores, pero comprados a precios malos. Entonces ahí está la clave, ver si estos últimos negocios, estas compras que me parecen bien, son a precios atractivos o se están empezando les está empezando a entrar miedo y están comprando a precios caros rápidamente sin pensar. Entonces esto lo veremos por los próximos meses. Aquí tenéis el precio de compra 2023, en torno a 150 y más o menos está a un precio bastante similar. Por eso es una compañía de momento con bajo peso. Después, no, bajo peso dentro de lo que es mi cartera más concentrada. Después tenemos Sky Harbor, una compañía que la verdad es que está ejecutando muy bien y que me hace ilusión traerosla porque creo que es una idea bastante diferente. Sí que a lo mejor la conocéis porque alguna vez la ha mencionado Emilito Quintana, que sí que la tiene en cartera, pero creo que poca gente en la comunidad hispana la conoce y sí que es cierto que
que es un poco más conocida en Estados Unidos y cotiza en el NYSE, en la bolsa de Nueva York, o sea que es fácilmente comprable. Y por cierto, como siempre digo, aquí solo son mis posiciones y mi opinión y cada uno tiene que hacer, pues lógicamente, su propio trabajo. Que nadie se lance a comprar porque yo estoy diciendo cosas buenas o malas de cualquier empresa. Y antes de seguir con Sky Harbor, quería comentaros algo muy importante y que me hace mucha ilusión, y es que vamos a sacar una formación avanzada de bolsa. Un curso, que ahora os explicaré un poco porque realmente llevamos casi un año trabajando en ello, en las sombras, y es de muchísima calidad y creo que es de lo mejor que hay en el mercado. Después, como digo, bueno, es un sector que creo que hay pues mucho vendehumo, mucho curso malo, muchas promesas falsas de que te vas a hacer rico. Esto realmente es un curso que hemos trabajado para romper todo esto y para que realmente podáis pues profundizar mucho más, porque mucha gente durante los años me ha dicho, oye, los vídeos están bien, esta serie Tartel Capital me gusta, pero cuando hablas del ROI, cuando compartes modelos, valoraciones, múltiplos, descuentos de flujo, etc, etc, pues no los entiendo y quiero profundizar, quiero hacer mi propia cartera, quiero invertir en mis propias empresas y quiero formarme, ¿no? Que es esencial. Entonces, como digo, no quiero que aquí quede como otro que nos vende un curso. Los que me conocéis sabéis que siempre he sido transparente mostrando mi cartera, resultados, dinero, y llevo casi 6 años haciendo contenido gratuito en YouTube. Por lo tanto, no es que yo me intente aquí lucrar, lógicamente tengo un rédito económico porque esto lleva muchísimo tiempo y conocimiento y hacer la estructura y todas las horas que hay detrás de no solo hacer el curso, sino de intentar buscar los mejores profesores, la mejor estructura de los temarios que os enseñaré. Bueno, hay muchísimas cosas detrás, pero simplemente quería lanzar este mensaje de que esto realmente es algo que hemos trabajado mucho y que no es para hacer dinero rápido y ya está, sino que es una formación que a mí me hubiera encantado hacer desde el inicio porque lo tocamos todo, de 0 a 100, y os quería mostrar simplemente aquí el curso, más o menos lo que podéis encontrar, que son 84 horas de contenido, dura 6 meses, es 100% online y tenéis más de la mitad de las clases en directo, otras clases más grabadas que son más teóricas. Tenemos 11 profesores, pues que muchos son CPAs. Tenemos a Juan Ros que da la parte de valoración con más de 20 años en la industria de analista senior. Héctor que da la parte de deuda. Víctor la parte de psicología. Carlos Valcarreras que es gestor desde hace más de 20 años. Bueno, tenemos a Daniel que trabaja en M&A en Suiza y que va a hacer la parte de Serial Acquirers, que es lo que estábamos comentando antes con Technion. Leandro, que muchos lo conoceréis. Javi, que trabaja de analista en Suiza también, muy bueno, que lo conoceréis por el blog de Edelweiss Capital. Bueno, son profesores buenísimos. Y entonces aquí os muestro un poco el temario, que sí, que empieza un poco más de base, de por qué invertir en bolsa, pero es que después nos vamos a tipos de inversión, herramientas para el inversor particular, tocaremos ciclos de capital, cómo analizar una industria, ventajas competitivas, equipo gestor, veremos muchos sectores distintos, psicología del inversor, veremos también ya después la parte de contabilidad, que es muy chula, está súper bien, y después ya entramos en cada estado financiero, balance, estado de pérdidas y ganancias, cash flow, pero no por encima, sino vamos partida a partida, o sea, uno a uno al detalle, para que realmente salgáis sabiéndolo todo o lo máximo posible. Veis aquí también en el P&L, pues todo, y en el cash flow también todas las partidas. Después asignación de capital, ratios y múltiplos, valoración, cómo hacer la proyección de los modelos a futuro y cómo valorar las compañías, etcétera, etcétera. O sea, veis que es algo muy completo, que llevamos mucho tiempo trabajando y realmente me hacía mucha ilusión poder sacarlo y que lo podáis hacer y realmente podáis llegar a tener un nivel muy, muy profesional incluso para trabajar en la industria, si quisierais, pero si no, para haceros vuestra propia cartera de una manera, pues eso, como lo haría un profesional. Entonces, esto no se puede comprar aún. Si alguien está interesado, pues lo que haremos es no anunciar el curso y ya está, sino que queremos aportar valor, por lo que haremos el día 24 de abril este mes, vamos a hacer un webinar gratuito a las 7:07 de la tarde, que tendréis el enlace en la descripción para inscribiros, que es gratis, y ahí vamos a presentar 5 ideas, 5 oportunidades de inversión. Tanto yo como dos profesores que vendrán, Leandro y Javi, a presentar, como digo, 5 ideas en las que estamos invirtiendo, y son 2 empresas europeas, una mexicana, varias japonesas y 2 dentro del sector salud, y ahí ya informaremos sobre todo también todo lo del curso y se podrá comprar a partir de ese día, y también habrá ciertos regalos para los que estéis en el webinar. Así que, nada más, simplemente si queréis inscribiros,
Pues como veis, aquí tenéis la fecha, las plazas disponibles, aquí os podéis inscribir poniendo el correo simplemente con el enlace de la descripción y espero que os guste mucho el webinar y que si tenéis cualquier duda o cualquier cosa ya sabéis que me podéis contactar por los comentarios, por Twitter o mi correo que es info@adriarribero.com. Así, dicho todo esto, vamos a seguir ya con Sky Harbor. Bien, aquí os pongo lo del webinar y aquí también tenéis el resumen de las cosas que veis en el curso, que son 84 horas, 6 meses, 35 empresas, 11 profesores, modelos plantillas, tutorías, garantía y certificación. Y ahora vamos a seguir con Sky Harbor. Sky Harbor ya la presenté, es esta compañía de jets privados que no hace los jets, sino que hace los hangares, y es una tesis mucho de que hay poca oferta y mucha demanda. Entonces, esta compañía se dirige a una clientela ultra rica, como por ejemplo, pues raperos como Rick Ross, DJ Khaled, empresarios ricos pues, como Jeff Bezos, Elon Musk, son clientes. Y esta empresa es una compañía que podríamos valorar como una compañía de real estate, donde como veis lo que hace es conseguir los permisos en aeropuertos para construir estos hangares de lujo, que aquí se guardan por los coches de lujo, los jets y otras cosas. Aquí tenéis un ejemplo de uno de los últimos videoclips de Rick Ross. Y pues hacen la adquisición, el desarrollo y luego lo alquilan. O sea, piden alquiler a los aeropuertos y luego ellos lo construyen y ganan la mayoría del dinero por el alquiler del cliente final, ¿no? De lo que paga el Elon Musk de turno. Y al final tienen como objetivo convertirse en un REIT o en una SOCIMI, que diríamos aquí en España. ¿Por qué es una oportunidad muy interesante? Pues porque los jets no dejan de subir. Actualmente están en torno a unos 22.000 aviones en Estados Unidos, porque esta compañía va a operar solo de momento en Estados Unidos. Hay un crecimiento proyectado del 4 o 5% en jets privados durante la próxima década, aquí os podéis hacer una idea. Y después, el 65% del mercado está en Estados Unidos y el 30-40% es de uso empresarial, que es lo más normal. El problema estructural actual es que no se están construyendo nuevos aeropuertos. De hecho, se están cerrando aeropuertos en Estados Unidos, al contrario que en otros territorios como en China, que se están abriendo muchos. Y esto pues limita el espacio disponible. Además, los aeropuertos actuales ya tienen poco espacio disponible para construir hangares de lujo. Sky Harbor lo que hace es intentar ir hasta 50 aeropuertos de momento y construir ahí sus hangares, que es lo que está haciendo y de momento ya tiene 16 proyectos, casi todos construidos o en construcción. Y primero va a los Tier 1, es decir, a los hangares o a los aeropuertos de mayor rentabilidad, más caros, digamos, como Nueva York o San José en California, y después irá a otros, pues, más de segunda división, podríamos decir. Ahora, y aún así, aunque haya 22.000 aviones, si Sky Harbor consigue su objetivo de 50 campus, pues tendría el 4 o 5% de los aviones, que serían en torno a 1.000. Por lo tanto, aún habría mucho espacio. Aquí os pongo algunos de las estimaciones de fabricación de Bombardier de jets privados los próximos años, que son bastante positivas. Y aquí os pongo un poco la diferencia de lo que existe en el mercado actualmente. En el mercado sí que existen FBOs que son más son básicamente más como campuses, pero comunitarios. Es decir, no van al mismo cliente, sino que van a, pues, empresas que alquilan jets privados a demanda o incluso propietarios o copropietarios del mismo jet, que es lo que tenéis aquí, charter flights, fractional owners. En cambio, Sky Harbor va a gente realmente ultra rica que quiere su exclusividad, su hangar y es otro tipo de cliente y es otro tipo de servicio de valor añadido. Es decir, los FBOs ganan dinero sobre todo vendiendo lo que sería el combustible de los aviones, que es más cíclico, mientras que Sky Harbor gana sobre todo de las rentas. FBOs son más baratos porque van a otro cliente. Y después, pues, como digo, básicamente los FBOs son comunitarios, donde hay pues muchos aviones al mismo tiempo, a veces te los dejan fuera de lo que es el hangar, entonces no hay tanto cuidado. Después, pues para salir puede haber colisiones entre los aviones o puede haber más dificultades para salir y tienes que esperar, cosa que Elon Musk pues no va a hacer, ¿no? Entonces, como digo, son conceptos distintos y van a clientes bastante diferenciados. Aquí tenéis un ejemplo de un FBO, donde veis que muchos están fuera. Después tenemos aquí la carga de combustible, el parking, la terminal y lo que sería el hangar. Vale, lo interesante aquí
es el tema de los aeropuertos. ¿Por qué? Porque hay poca disponibilidad de terreno. Aquí podéis ver un ejemplo de uno de los terrenos donde ya está Sky Harbor, que es Miami Opa-locka Airport. Aquí es donde están los hangares de Sky Harbor. Y después, que no es tan fácil, o sea, en los aeropuertos necesitas una regulación para hacer ese desarrollo. Como digo, no se construyen nuevos aeropuertos, no se ha construido un nuevo aeropuerto desde 1995. Es decir, no hay nuevos aeropuertos y los que tienen tan poco espacio para construir que la cosa se pone interesante si la demanda sigue aumentando. De hecho, hay muchos aeropuertos donde hay muchas colas de espera para tener su propio hangar, ¿no? Entonces eso hace que Sky Harbor tenga un pricing power, que es lo que pongo aquí, bastante interesante. De, oye, si quieres el hangar, pues hay cola de espera, te vamos a subir el precio. De hecho, respecto a las FBOs, Sky Harbor cobra un 80-100% por encima del precio del alquiler. Y el alquiler, para que os hagáis una idea, solo supone el 1-3% del precio total del jet, que suelen costar entre... hay muchos rangos, ¿no? Pero entre 30 y 80 millones. Depende del modelo. Como digo, son modelos muy diferenciados y que van a otro cliente que los FBOs. Y la mayoría de los FBOs actuales que hay, que podríamos pensar, oye, pues los FBOs a lo mejor van a construir hangares de lujo si ven que es un mejor negocio. Pero primero, los FBOs tienen regulaciones de transición, es decir, no pueden decir, oye, aeropuerto, que ahora me transformo en hangares de lujo. Y después, que muchos son poseídos por private equities, como KKR, por ejemplo, que tienen salidas, o lo que se conoce como exit de ventas, a 5 o 7 años. Por lo que estos proyectos son a mucho más largo plazo. ¿Por qué? Pues porque la negociación del alquiler ya son 12-24 meses. Los permisos 6-9 meses. Y la construcción 18 meses. Entonces, a 5 o 7 años poco puedes hacer si empiezas a hacer este tipo de proyectos a tan largo plazo. Cosa que Sky Harbor sí está haciendo. Y su ventaja sería ser el primer, ¿cómo lo diríamos? El first mover o el primer que gane el mercado. ¿Por qué? Porque Sky Harbor ya ha ganado en 16 aeropuertos, lo está negociando en muchos otros. Entonces tú bloqueas ese aeropuerto, construyes el hangar, el único riesgo es de ejecución, de que lo construyas mal o que tengas retrasos, que de momento solo ha pasado una vez, no más. Y entonces, una vez tú tienes ya negociado con ese aeropuerto el alquiler que va a 30-40 años, pues tú ya puedes construir y después ya no hay más oferta disponible, no hay más terreno en esos aeropuertos, entonces te quedas con el monopolio local, por lo que cuanto más aeropuertos vaya consiguiendo, mejor para la ventaja competitiva que está construyendo Sky Harbor. Claro, las mejores empresas, como dice Michael Mauboussin, son las que están construyendo sus ventajas competitivas, pero donde el mercado aún no la ha visto o no la ha notado. Entonces, para mí es una oportunidad que tenemos que ir siguiendo, que vaya ejecutando bien, y si va construyendo estos monopolios locales y no hay más espacio para construir y tenemos todas las características que he comentado, pues puede ser una idea muy interesante. Pero lo más interesante viene cuando te das cuenta que en los 16 proyectos actuales que tienen, o sea que ya cerrados y construyendo y muchos ya operados, pues solo con esos 16 ya se justifica la valoración de hoy. ¿Por qué? Porque Sky Harbor cotiza en torno a $11, que es lo que veis aquí, donde yo he entrado a 11,6, una cosa así. Está en este rango lateral de 10 a 12. ¿Qué pasa? Que con los 16 actuales, si tú haces los cálculos, que aquí es lo que os comentaba, estas son muchas cosas que enseñamos no aquí en un vídeo de YouTube, sino que mostramos en el curso avanzado de cómo hacer este tipo de valoraciones. Entonces, aquí si tú haces la valoración de los 16 campuses actuales, sitios, te das cuenta de que aplicando un múltiplo normal, o un cap rate en real estate que sería del 6,5%, y quitando todo el dinero que necesitan para financiar esos campuses, pues actualmente estos 16 campuses valdrían $11 por acción, mientras que la compañía cotiza a 11. Es decir, que en la cotización actual ya se justifica la construcción de los 16 sitios actuales. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todos los proyectos futuros hasta llegar a los 50 que tienen pendientes en Sky Harbor, todo eso no está en el precio actual. No se está descontando. Es decir, estarías pagando 0 por el crecimiento futuro adicional. Y eso es muy interesante. Saber que estás en una compañía que está construyendo una ventaja competitiva y que además, pagando el precio de hoy, solo pagas lo que ya está construido y nada de lo que vendrá, pues me parece muy interesante. Por eso estoy invertido desde el último trimestre de 2024.
Después tenemos Software Circle, que es una compañía que ya comenté, pero voy a hacer un resumen, que también es interesante. Esta compañía es más, diríamos, no una startup, pero una compañía más novedosa, no por el modelo de negocio, sino por el giro que tuvo en su propio modelo de negocio. Esta era una compañía que es muy pequeña, son 120 millones más o menos, de Reino Unido, que se dedicaba a la impresión digital y la impresión física. Entonces, ¿qué pasa? Que rotaron poco a poco de modelo de negocio y se convirtieron en ahora un serial acquirer que compra compañías de software vertical. Vamos, lo que sería un Constellation Software, pero en pequeñito. Ahora, no nos pensemos que es un Constellation Software. O sea, cogido con pinzas, pero para que entendáis lo que hace. Hace lo mismo que Constellation. Compra otros softwares. Lo que pasa es que está en un tamaño mucho más pequeño y entonces la idea es que pueda crecer mucho más, ¿no? Aquí tenemos otros serials como Judges, Technion, Chapters o Kelly Partners, ¿no? Que aún son muy pequeñitos y pueden crecer bastante más que un Constellation Software. Vale, pero cogido con pinzas, como digo. Vale, ¿qué ocurre? Pues esta compañía ha rotado, se dio cuenta porque a través de un gestor que es el de Pioneer Real Value. Este gestor que solo invierte en Serial Acquires se los encontró, los conoció y les dijo: oye, ¿por qué no rotáis a comprar VMS, que es un mejor modelo de negocio, con mejores márgenes? Porque ellos estaban sufriendo con lo que ya tenían de la impresión digital. Y entonces empezaron a rotar, cambiaron el nombre de la compañía. Por eso, si miráis la cotización, lo podéis ver raro, o sea, no os asustéis. Y simplemente por esto, cotiza en el AIM, el mercado secundario del Reino Unido. Y empezaron a comprar compañías de software pequeñas. Pues por ejemplo, lo del software de conducción para autoescuelas. Otro para hoteles, ¿vale? O sea, ese tipo de softwares, ¿no? Que tienen ventajas competitivas de costes de cambio, ¿no? Que eso ya lo sabemos. Y empezaron a comprar en Reino Unido, lo cual me parece atractivo, porque en Reino Unido, como digo, ahora está la situación bastante difícil y hay muchas compañías baratas, por lo que creo que pueden comprar a precios baratos. La idea, como digo, proviene del fondo de Pioneer Real Value, que es una de sus principales posiciones, que invierte pues, en compañías como Kelly o Judges. Vale, el target es que la compañía pues, puede aspirar a comprar muchas compañías disponibles en el mercado, o sea, hay muchas compañías que pueden comprar, buscan compañías de alto margen bruto, en un nicho, bueno, aquí tenéis las diferentes características, en Reino Unido e Irlanda, con baja concentración de clientes, etcétera, etcétera, para que os hagáis un poco una idea. Vale, aquí he puesto que están pagando unas 4 o 6 veces EBITDA, lo cual es un precio atractivo. Y después lo interesante también está en el board, porque dices, vale, esta compañía está empezando, pero claro, el CEO y el CFO no tienen esa expertise o esa experiencia en este segmento de VMS. Pero lo que interesante es el board. ¿Por qué? Porque primero tienes a Matías, que es el de Pioneer, o sea, el fondo que ha comprado esta empresa, o gran parte de ella, y que tiene mucha experiencia en serial acquires, que ahora es el presidente de la junta. Después tienes a Mark, que es el director operativo de Chapters Group. El CEO de Chapters Group era el director anterior a Matías en esta empresa. Ahora es el CEO que ha entrado como representación de Chapters Group, por lo que tienes a otro serial acquire de éxito que está dentro de la junta. Y después también está, desde hace unos meses, el CFO de Judges Scientific, que tiene muchísima experiencia, y Judges es una empresa muy, muy potente. Entonces, veo que hay un board con muchísima experiencia en hacer adquisiciones y creo que eso, o sea, eso es parte clave de la tesis. Aquí tenéis, esta gráfica no es de software, es de Chapters Group. Entonces, uno de los catalizadores más importantes ahora es que, claro, esta compañía, al ser tan pequeña, solo que compra 2, 3 adquisiciones, te crece al 50, al 100%, ¿no? Es muy pequeñita. Y claro, también tiene muchos riesgos asociados, ¿no? A que esa estrategia no salga bien, a que hagan malas adquisiciones. O sea, es una posición que yo estaría cómodo teniendo un 10-15%, ¿no? Pero es bastante interesante. Y esta compañía, Nettle, es la compañía, digamos, legacy, o la que primero tenían de diseño gráfico. Impresión, perdón. Y aquí vemos que es la mayoría actualmente de las ventas de la compañía. Es como el 50%. Claro, esta compañía tiene menores márgenes. Y como vemos, es un sector peor porque ha decrecido en el último año y ha hecho que la compañía en general, mientras crece en sus adquisiciones, ha decrecido por este negocio legacy o original. Entonces, decrecimiento del negocio legacy y peores márgenes están enmascarando lo que podría ser en un futuro esta empresa. ¿Por qué?
Porque como vemos, los márgenes de la parte de Legacy son del 12%. Las del resto de software pues son del 50, 30, 40% el margen de EBITDA. Y además, la parte de producto en la parte Legacy es del 65%, en el restante es de casi cero. Por eso los márgenes son mucho más altos, porque la otra parte viene de licencias o suscripciones. Entonces, a medida que van comprando compañías de software, el margen se podría ir expandiendo mucho más, ¿no? Catalizadores, pues como digo, que se diluye la empresa Nettel, que con pocas adquisiciones te crecen mucho. Después, que los costes centrales que tienen ellos de salarios y de equipo gestor, pues a medida que tú vas creciendo se van a ir diluyendo como peso sobre las ventas. Y después, cosas que me gustaría ver en esta compañía. Pues ahora se están financiando mucho con bonos para comprar, ¿no? Porque son pequeños y no generan tanto flujo de caja. Lo ideal sería que empiecen a financiarse con su flujo de caja en el futuro. Después tendremos que mirar, muy importante, el ROIC, como lo hemos hecho en Technion. Nos esperan sinergias. El track record tendrá que ir demostrándolo el equipo gestor. Yo hablé con el CEO y en uno de los últimos vídeos le hice una entrevista y la podéis ver, lo que me respondió. Después, que hagan adquisiciones buenas, frecuentes y tácticas, que sigan haciendo ellos el M&A, importante. Y después, son empresas familiares. Esto sería un poco lo que me gustaría ver en esta empresa en un futuro. Entonces, en un escenario actual, el outlook es que ellos creen que pueden conseguir, con la financiación actual, digo, ¿vale? 25 millones en ventas, que sería esto, a un margen mínimo del 15% de EBITDA. Yo he sido conservador, ¿no? Y esto nos daría 3,75 y actualmente, claro, cotiza a un múltiplo muy elevado, a precios de Constellation, por ejemplo, o más. ¿Por qué? Pues por esto, porque es muy pequeñita y se espera como mucho crecimiento. Entonces, también es cierto que desde que yo la compré, la compañía justamente pues ha crecido mucho, ¿no? Vemos que llevo como un 50% en escasos meses, desde los 19, 18 hasta los 30 que llegó. Ahora ha corregido un poco, pero también es que es muy líquida. Esta idea tengo que agradecérsela. O sea, ahora ha subido porque no porque yo sea buenísimo, ni mucho menos. O sea, ha subido porque sí. Pero puede bajar perfectamente. De hecho, el otro día bajó muchísimo en 2 sesiones de mercado. Esta idea me la comentó Daniel Porté, que es profesor del curso, que da la parte de Serial Acquires, por eso también es muy interesante y le agradezco la idea, porque me la presentó él y me gustó y me encajó. Y ahí, pues si estáis en el curso, seguro que Dani la comenta mucho más profundamente y podéis hacerle las preguntas pertinentes. Vale, después vamos ya con... Vale, esta compañía es muy interesante, de hecho es de las mejores en cartera a nivel de modelo de negocio. Lo que pasa es que la vamos a comentar en el webinar gratuito. Una de ellas que comentaré yo va a ser esta, que estoy pensando en a ver si amplío o no. Por ello, la dejo como oculta, ¿vale? Juntamente con esta. Y veremos otra que creo que es una de estas, que también está oculta porque la vamos a presentar en el webinar, en este caso yo. Por ello no la presento ahora porque no tiene sentido, así que os podéis apuntar en el webinar para que la explicaré la semana que viene. Vale. Después tenemos Hekiso. Hekiso es una compañía nueva que he adquirido de momento con un 4%, pero me gusta bastante y podría perfectamente ampliar, que es una compañía de externalización de logística. Es una empresa que viene de un CEO que me encanta, que es Bradley Jacobs, que tenéis el libro resumido en los últimos vídeos del canal, un manager, un gestor top que ha fundado hasta 5 o 6 empresas, todas con mucho éxito, como Rental Property, si no recuerdo mal, compañías de gestión de residuos, compañías como la propia XPO de logística, ¿vale? Y esta nueva aventura que ha hecho Bradley Jacobs ha sido separar, o cuando separó XPO en diferentes escisiones en el mercado. Una de ellas fue la pata de GXO. Luego tenéis, creo que es la otra parte, que es el propio broker de logística. Pero esta parte es la parte de externalización de logística. Es decir, que las compañías, como veis aquí, dicen, oye, yo pues quiero dedicarme al marketing o a mi negocio, pero la parte de logística la externalizo y me la haces tú, ¿no? Y ellos gestionan pues todos los pedidos, los refunds, o sea, los retornos y se externaliza todo ese proceso, ¿vale? Es una de las mayores del mundo. Después, pues tenemos la reputación de Bradley Jacobs detrás. Sí que es cierto que ahora el CEO que había se ha ido y por eso también la cotización se ha hundido más, pero se está buscando un reemplazo. Simplemente en teoría será porque se retira, o sea, nada importante.
Después, una compañía con más de 1.200 clientes, no tiene ninguna concentración elevada y el 50% de los clientes son grandes empresas blue chips, como por ejemplo Nike. Después, los grandes contratos son a largo plazo, 10-15 años, con renovaciones de 5. O sea, como vemos ya, es una compañía con grandes clientes, con ingresos recurrentes y ahora vemos ventajas competitivas. Aquí un poco vemos lo que haría XPO, ¿no? Tú tienes un cliente que hace un primer transporte, te llega al centro de fulfillment de GXO, que aquí hace todas estas cosas, en el almacén, se implica en el software, se implica en los retornos, en la gestión de pedidos, etc, etc. Después va al transporte y al consumidor final. Y como digo, si hay retornos, pues también lo gestiona GXO, que de hecho ahí es donde tienen mejor margen. Vale, entonces, aquí os he puesto un poco los principales clientes que tiene y los dos tipos de contratos. ¿Por qué? Pues porque tiene, primero, altas tasas de retención de clientes, 95%. O sea, aquí podemos ver que algo bueno hace la empresa para tener esa retención de clientes. Contratos a largo plazo. Después, clientes grandes como Louis Vuitton, Versace, Nike, Pepsi, Boeing, etc. Y el 40% de los contratos firmados en 2023 fueron de nuevos clientes. Entonces, características, pues tenemos grandes empresas que son ingresos anuales de 20 millones y luego las otras más pequeñas de menos 20 millones. Las compañías más grandes pues son más empresas estables, como Procter & Gamble, como decíamos Nike, Pepsi, etc. Y las más pequeñas suelen ser compañías de crecimiento que necesitan rápidamente expandir sus centros de distribución. Número de almacenes, pues mucho. Bueno, aquí tenéis diferentes características que podéis ver. Sí que es cierto que con compañías más pequeñas tienen contratos a menor duración porque esas empresas también tienen más riesgo porque son más normalmente novedosas que un Nike o una Pepsi. La rentabilidad también es mayor en contratos grandes que en pequeños y después tenemos esa tendencia de la externalización. Vale, dicho esto, seguimos un poco descubriendo GXO que tiene dos tipos de contratos. Tiene los contratos Open Book, que son estos de aquí, que es, oye, el cliente, mira, a mí me ha costado el coste variable y el coste fijo de llevarte la distribución y la logística X. Entonces a esto le añado un margen y ese es el margen que me quedo yo como gestor de tu logística. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí hay un problema de incentivos entre el cliente final y GXO. ¿Por qué? Básicamente porque GXO está incentivado a que aumenten los costes y no a reducirlos. ¿Por qué? Porque él pone un markup o un margen sobre el coste total. Si tiene más costes, pues aplica el mismo porcentaje y gana más dinero. Si tiene menores costes, el cliente gana porque paga menos, pero GXO gana menos dinero. Después tenemos el close book, que es el 55%, que es el que más está teniendo tirada en los últimos años, que es aquí donde sí, tú tienes un markup o un margen sobre el coste fijo, pero después haces unos tramos para el cliente. Oye, si hay un coste variable de X, pues vas a pagar esto, vas a pagar esto, vas a pagar esto. Y yo, GXO, lo que voy a intentar es sacar un margen de ese coste variable, ¿vale? Es decir, tú me vas a pagar esto variable, pero yo, a través de mi eficiencia, pues de mi automatización, de reducir costes laborales, de ser yo eficiente, voy a sacar un margen no aplicándote a ti uno por encima del coste total, sino de reducir mis propios costes respecto a lo que tú me estás pagando. Entonces, esto sí que es más incentivo positivo entre el cliente final y GXO, porque a ambos les interesa reducir esos costes, o no reducir, sino ser más eficiente. Entonces, pues básicamente la ventaja competitiva de qué viene, pues viene muy centrada en la robótica y en la automatización por esa pata de negocio, que es el 30% en GXO contra un 8% del sector. Y después porque lógicamente hay costes de cambio. Si tú tienes externalizado todo tu sistema de logística y todo tu software y todos tus pedidos a un cliente, a un proveedor en concreto como GXO, pues claro, tus costes de cambiar a otro proveedor y dejar, por ejemplo, de esa logística durante X tiempo, la pérdida de tiempo, el coste y que lo tengas todo externalizado con un proveedor es un coste de cambio, una ventaja muy grande. Ahora, también tenemos que ir con cuidado con esto, porque sí que he estado investigando bastante dónde están las ventajas. Entonces, cuando GXO tiene el alquiler
de ese centro de distribución. O sea, no es que lo tenga él, sino que normalmente los alquila. O sea, aquí podemos ver que own facilities, o sea, lo que posee, solo tiene 4, ¿no? Es muy poco. Normalmente alquila ese centro de distribución, lo busca, lo alquila, y luego ahí instala sus máquinas, sus robots, su automatización, etcétera, y entonces el cliente final se inserta, ¿no? Cuando eso pasa así, sí que hay esa ventaja competitiva. Porque después, si te cancelan el contrato, pues tienes que pagar por la cancelación una penalización. En muchos casos, si no has acabado de pagar la maquinaria, la tienes que pagar. Si la maquinaria es no de GXO, pero es del cliente final, por ejemplo, de Nike, tiene que llevarse esa maquinaria a otro sitio y eso son semanas de traslado de maquinaria. Claro, en ese caso, la ventaja está clara, pero la ventaja no está, como digo, en el software, porque el software en muchos casos de GXO es externalizado, o sea, no es suyo interno. Ya lo probaron, pero no le salió bien. Pero lo que quiero decir es que la ventaja está cuando GXO sí que tiene la posesión o el alquiler de ese sitio y de la maquinaria. Cuando es el cliente final, por ejemplo, Nike, que es en muchos casos, porque he visto entrevistas de exdirectores de Nike que dicen que tenían el alquiler ellos de almacén y tenían la maquinaria, en ese caso GXO solo aporta a los trabajadores. Al principio eso tiene una ventaja cultural, que lo explica muy bien el director de Nike, aunque no lo parezca, traer los trabajadores en un sitio concreto, que es lo que puede hacer GXO, tiene una ventaja inicial, pero a largo plazo eso es más commodity o no hay ventaja. Y es muy probable o que te venga, o sea, si te viene alguien, un competidor con, oye, tengo la misma fuerza laboral pero a menor coste, se pueda cambiar porque la maquinaria y el lease o el alquiler es de Nike. Entonces ahí no hay ventaja. Por lo tanto, esta tabla me parece interesante, porque vemos que los alquileres o las fábricas, perdón, los centros de distribución alquilados por GXO son el 60%, que está muy bien, pero hay un 41% que serían del cliente, porque lo tienen alquilado ellos o porque directamente es suyo, ¿no? Como el caso de Nike. En esos casos tendríamos, o miraré bien las próximas semanas, si en estos casos existe alguna ventaja o realmente me estoy perdiendo algo, porque esto sí que podría ser ingresos menos sticky o donde hay menos ventajas. Donde sí que hay mucha ventaja también es en la robótica y en esa automatización, que eso sí que es muy bueno. Pero claro, si el cliente final tiene el centro y tiene la robótica, pues perdemos esa ventaja clave de coste de cambio. Así que esto es importante tenerlo en cuenta en esta tesis. Después, esta empresa espera un target a 2027 de 15,5, 16.000 millones, un margen de EBITDA del 1,25, 1,3, o sea, espera crecer orgánicamente al 10%, que está muy bien, y después crecer más en margen, a un 15%. Entonces, ellos esperan crecer en un beneficio por acción del 15%, que a los múltiplos actuales, si hubiera un re-rating o un aumento del múltiplo en esta compañía, que ahora veremos, pues el retorno puede ser muy elevado, ¿no? En una compañía que me parece de mucha calidad. Y esperan también pues un ROIC del 30 y una conversión al free cash flow del 30%. Aquí tenemos simplemente para que veáis un poco los números y que del EBITDA reportado, de nuevo, si no entendemos algo, pues esto lo podréis ver en el curso avanzado, pues le añaden costes que no son recurrentes o no deberían serlo, como licitación, o sea, gastos legales, transacciones por integraciones y reestructuraciones, o sea, costes relacionados con reestructuraciones. Entonces el EBITDA actual sería este. Y esta compañía estaría cotizando ahora mismo, salió bastante cara en 2021, ahora estaría en torno a 11-12 veces beneficios. Y esto me parece un precio pues muy adecuado para entrar, ¿no? Por ello, las últimas semanas entré a 40 y con las caídas en torno a 32, 33, más o menos, que es lo que estaría aproximadamente ahora. Que me parece, pues eso, un precio adecuado y que cuando vea realmente esta parte de si los alquileres, esa parte del 40%, pueden tener más ventajas o menos y seguir indagando, pues ahí podría plantearme ampliar más aún la posición. Ay, que no se me olvide también deciros que lanzaron una potencial OPA, o sea, intentaron comprar la compañía a $85 en octubre de 2024, pero el equipo gestor la rechazó. O sea, estaríamos hablando de más de doblar en esa oferta de OPA, que lo cual, pues mejor, ¿no? Que no la hayan opado porque
puede valer incluso bastante más, pero ahí estaría un poco un precio objetivo que podríamos ver de hace unos meses. Después pasamos con Barry Callebaut, que las últimas semanas ha caído bastante. También ya he presentado esta posición antes, es una tesis que ya conocéis, la tesis del cacao, donde pues hemos vivido una crisis de oferta porque pues, el sector no ha habido más reinversión, los árboles han pasado malos momentos en cuanto a clima, por el efecto también del Niño. Bueno, se ha juntado una tormenta perfecta, ¿no?, en este sector, donde hay una inflación muy grande, donde el precio del cacao pues, ha aumentado mucho y en los supermercados se está notando mucho y no hay más oferta. Porque estos árboles tardan en crecer, la oferta es escasa, no ha habido reinversión de los agricultores, etcétera, etcétera. Vamos, que tenemos una oferta como, bueno, un poco como Sky Harbor, una oferta ahora mismo muy escasa y una demanda que puede seguir constante, pero con tanta subida de precios, pues el cliente final al final se acaba cansando, ¿no? Estamos en una compañía que produce ese cacao, tanto la conversión del cacao en manteca de cacao para otras compañías, como también muchas compañías como Mondelez, que lleva Milka, o Nestlé, externalizan su producción de tabletas de chocolate y productos de chocolate a Barry. Ahora lo repasaremos, pero para que se entienda. Es una compañía que transforma ese cacao en chocolate. Por lo tanto, su principal coste es el propio cacao. Que se ha subido tanto de precio, pues entenderéis que su inversión en comprar inventario también ha aumentado mucho y ese es uno de los principales problemas actuales en el sector. El crecimiento del volumen, ahora veremos que ha sido muy bueno en Barry Callebaut. Además, ya comentamos que no le afecta tanto la subida de precios del cacao porque tiene contratos con sus clientes finales ligados a esta inflación, o sea, se van aumentando en cuanto a inflación. Y después, pues que tiene ventajas competitivas de escala, es el mayor fabricante de chocolate del mundo y la valoración actualmente está a 10 veces beneficios cuando antes de esta crisis estaba en torno a 25. Aquí vemos los precios del cacao, los futuros, que sí que subieron muchísimo de las 2.000 por tonelada a 8.000, 9.000, luego llegaron a 10.000 y ahora se han calmado un poco. También se espera por primera vez que este año no haya déficit, sino que haya un pequeño superávit en la producción. También podemos ver aquí la demanda, que al contrario de lo que muchos piensan, y yo también pensaba al principio, pues no es tan commodity y la demanda de chocolate ha ido incrementando. De hecho, hay un potencial crecimiento continuo a medida que va aumentando la clase media y el PIB per cápita en la parte asiática, que aún consume muy poco chocolate. Aquí os enseño un poco los déficits de chocolate que han habido en los últimos años. ¿De dónde proviene el principal chocolate? De Costa de Marfil, de Ghana, Camerún, Nigeria, es donde proviene, porque es la zona más cerca de la línea del Ecuador, que es donde está el clima idóneo para producir el cacao. Y pues debido a faltas de incentivos, malas cosechas, cambio climático, pues ha pasado esto. De hecho, aquí tenéis lo que gana, el porcentaje que gana el agricultor respecto del precio final en Reino Unido. O sea, solo gana el 5-6% del precio final. Normal que no estén incentivados. Aquí un poco la producción de Barry para que veáis que es el más grande del mercado. Y aquí un poco la cadena de valor, como os decía. Tenemos a los farmers, los agricultores, luego los exportadores, el intermediario, el que procesa ese cacao, que sería Barry. Esto llega a por ejemplo, a Nestlé, que ya tiene el cacao, el chocolate preparado o directamente pide la tableta de chocolate a Barry. Esto llega a, yo que sé, a Walmart, a Mercadona, y el consumidor lo acaba comprando. Claro, la parte de retailers, la parte de Mercadona, perdón, la parte de el fabricante final o por ejemplo, Mondelez o Nestlé, sí que no tienen esa cobertura de precios, es decir, que si aumenta el precio del cacao, Barry se protege porque el contrato que tiene con Nestlé está ligado a la inflación, por lo que sube esos precios y no pierde tanta demanda, pero después Nestlé, si vende en el supermercado y el cliente final no quiere pagar ese aumento de precios, pues no está pudiendo repercutir todo el aumento de los costes en el cliente final, cosa que Barry sí, por eso me parece más interesante dentro de la cadena de valor. Aquí tenemos los tres segmentos de Barry, que es el segmento de materia prima, diríamos, de comprar el cacao y de transformarlo en manteca de cacao o en licor de cacao y venderlo, que es el más volátil y el más centrado en commodity.
Y después tenemos el Gourmet y el Food Manufacturer, que esta es la parte de externalización de, pues oye, este lado ya te lo fabrico yo, Barry Callebaut, para Nestlé, o te fabrico ya el KitKat hecho, no solo la materia prima, ¿no? Que tenemos mejores márgenes y por eso la acción lo empezó a hacer también desde 2013-12, porque empezó a expandir este segmento de externalización, donde las compañías como Nestlé se acabaron convirtiendo más en compañías de marketing y no tanto de fabricación. Y luego la parte de Gourmet, que tiene 3 veces mayores márgenes operativos que las otras dos, y donde está creciendo mucho, que esto es venta de cacao más premium, exclusivo a artesanos, a pastelerías, a sitios de este estilo. Aquí tenéis el EBIT por tonelada y vemos cómo la parte de Gourmet es mucho más elevada que las otras partes y también es la que más está creciendo y más está aguantando esta crisis. Y aquí podéis ver los diferentes crecimientos de volumen de Barry, que es una compañía que, al contrario de lo que se podría pensar, pues el volumen ha sido siempre bastante elevado, del 4 o 5%, y solo cayó los últimos años, en 2020, lógicamente, y ahora en 2023 y 2024. Y también se espera que en 25, pero quiero decir que es una compañía resistente. Los últimos resultados se han centrado mucho y ha caído mucho la acción, cayó casi un 20 si no recuerdo mal, porque el volumen ha sido peor de lo esperado, menos 4%. Después, el flujo de caja libre, lo que genera la compañía, es muy negativo, porque como decía, la inversión en las beans, en los granos de cacao, es mucho más alta porque los precios se han disparado. Y claro, ¿qué ocurre? Que en este sector, desde que tú compras el inventario hasta que lo vendes al cliente final y monetizas y cobras del cliente final, pasa mucho tiempo. El ciclo es muy largo. Por lo tanto, tú tienes que financiar gran parte de tu working capital o de tu fondo de maniobra, de tu circulante, pues mucho antes. Entonces, estas compañías en muchos casos se endeudan para comprar ese inventario y luego cuando pase todo el ciclo y llega al cliente final, pasados los meses, cobran, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora tienes que financiar mucho más dinero porque el precio es mucho más caro y te tienes que endeudar mucho. Entonces, muchas compañías pequeñas del mismo sector incluso están quebrando porque no pueden endeudarse tanto. Y esto está pues creando una situación difícil en el sector, donde aquí Barry sí que podría salir más beneficiada, porque es la mejor posicionada para pasar esta crisis, y si se van cargando competidores por el camino y después Barry vuelve a la normalidad, incluso podría ganar cuota de mercado. Después también, el programa de ahorro de costes que tenían, donde querían llevar al margen EBIT al 10%, se ha retrasado por la situación actual 12 meses. Aquí tenéis el desempeño por segmentos, donde vemos que el Gourmet es el que cae más y el más volátil es el de cacao. Y el guidance o el outlook, la proyección a futuro que esperan es de una caída de volumen de dígito medio, o sea, podría ser un menos 5%, más o menos. El EBIT, beneficio operativo, se espera que crezca doble dígito, eso sí. El flujo de caja libre, pues negativo, por lo que comento de esta situación. Aparte de que también ellos aseguran con derivados, con futuros, por ejemplo, los precios del cacao que tienen que comprar en los siguientes meses, y con tanta volatilidad, el margen que tienen que pagar por avanzado por esos futuros también se ha disparado, y eso hace que también baje el flujo de caja. Pero seguimos en una situación donde los bonos de cómo se está financiando Barry está al 3,4% solo en euros, o sea, es nota de investment grade, o sea, es de las mejores notas crediticias que tiene el mercado, y por lo tanto el mercado no está viendo que esta compañía ni mucho menos vaya a quebrar, porque si no, no estaría pagando un 3,4%, que es muy bajo respecto a esta situación. Por lo tanto, la parte de la deuda está muy bien cubierta y ellos ya tienen financiación para los próximos años, según han comentado, a tipos de interés muy bajos. Por ello, yo añadí con las últimas caídas hace unos meses, y ahora con la última grande también he añadido alguna acción adicional. Pero yo digo, esta tesis es bastante a largo plazo, porque aún van a pasar, o sea, va a haber mucha volatilidad y tienes que tener claro que es a largo plazo y estar en el largo plazo, porque si no puede haber mucha volatilidad por en medio. Después tenemos Georgia Capital, que Georgia Capital ya la comenté en el último vídeo, entonces tampoco voy a decir mucho más, simplemente que he añadido, ahora veremos, porque la valoración pues a 13,90 libras
Si tenemos en cuenta todo esto, que esto también, de nuevo, lo veréis en el curso si os apuntáis como alumnos, como valorar por suma en este caso, de partes y por comparables y etcétera, etcétera, pues aquí vemos un descuento del 50% respecto de su NAV o de su Net Asset Value, de su valor neto de los activos. Entonces, la compañía sigue haciéndolo muy bien, no ha habido ningún cambio, pero cotiza con muchísimo descuento. Y por eso, con la caída que hubo las últimas semanas, con la bolsa en general, adquirí más compañías y más acciones. Y desde entonces, desde la primera compra, que en este caso justo, pues compré en el valle, ¿no? En el punto más bajo, aquí sí que tuve un poco de suerte, compré muy bien, pues he aprovechado para comprar más. Después tenemos otra compañía que esta no la voy a comentar porque esta no es que la vaya a explicar yo, sino que la va a explicar Leandro en el webinar. Es una compañía de salud, que a lo mejor ya os imagináis por dónde van los tiros, pero esta la dejo para Leandro la próxima semana. Después tenemos Kitwave, que es una compañía nueva que tengo bastantes expectativas sobre esta empresa porque la verdad es que me parece muy desconocida, a precios muy bajos y en un sector muy resistente a las crisis. Es una compañía mayorista, o sea, básicamente de los típicos camiones que llevan los alimentos a los restaurantes o a las tiendas, a los supermercados pequeños, enfocado pues eso en tiendas y restaurantes en Reino Unido. Es el líder dentro de este segmento. Esta compañía pues fue fundada en el 87 por Paul Young, que sigue teniendo el 15% de la empresa. Tiene 300 proveedores, 550 vehículos, bueno, hace muchísimos pedidos y tiene muchísimos clientes. Y a partir de 2011 incorporó un private equity porque empezó a tener una estrategia roll-up, es decir, empezó a hacer pequeñas adquisiciones de otros distribuidores pequeños que tenían productos que ellos no tenían y empezó a crecer de manera también inorgánica, ¿vale? Consolidando un mercado muy fragmentado. Después el CEO y el CFO actuales se unieron en 2011 y de aquí a poco tendrán por stock options un 5% de la empresa. Y el beneficio por acción ha crecido un 22% desde 2016. La segunda ronda de Private Equity también la tuvieron en 2016 y salieron a bolsa en el 21, por lo que tampoco lleva tanto en el mercado. Y como digo, es un negocio defensivo con alta exposición a consumo esencial, ¿no? Para las personas, por lo que en una crisis me parece una buena posición. Para hacer un resumen, como veis, llevan este tipo de camiones más pequeños, no grandes, y hacen pues... O sea, al final hay dos tipos de comida. Tú tienes la comida empaquetada que está lista para comprar y comer fuera, o sea, en tu casa, o comida que compras para preparar en otro sitio. Y después tienes restaurantes o cafeterías donde tú directamente te comes esa comida porque se prepara ahí. Hay dos tipos también de clientes. Las tiendas de conveniencia, que una tienda de conveniencia pues puede ser el típico supermercado de turno, donde tú puedes comprar cash and carry, es decir, tú vas, imagínate, te falta, yo qué sé, jamón, y entonces te vas directamente a la tienda de jamón a comprar el jamón y vuelves, ¿no? Y eso pues tiene una pérdida de tiempo y trabajo, etcétera. O puedes directamente tener un mayorista que te traiga ese transporte. En este caso, más de la mitad en UK hacen con mayoristas, 2-3 pedidos por semana. Y después tenéis el food service, que es la parte de restauración, diríamos. Claro, en un restaurante hay más exposición a pedidos, hay muchos más pedidos diarios y están mucho más centrados en la calidad. Porque claro, tú tienes un coste de oportunidad alto si tienes un menú donde hay sopa de pescado y no tienes pescado. Entonces, la calidad de que el mayorista venga a tiempo, por eso no haya retrasos y el producto sea de calidad y no esté en mal estado, es muy alto. Por ello, este segmento de food service tiene mejores márgenes y es donde la compañía se está expandiendo más los últimos años. Tenéis una tesis muy interesante, que es donde descubrí esta compañía, que es Sojra. Espera, que lo estoy escribiendo bien. Sojra Capital. Tenéis una tesis gratuita que está súper bien. O sea, la podéis profundizar mucho más ahí en la empresa. Yo ahora solo estoy haciendo un resumen. Que es donde descubrí la compañía cuando la publicaron hace tiempo, pero ahora con las bajadas, que no he entendido muy bien tanto por qué ha bajado, seguramente por la situación de mercado y porque es muy líquida y pequeña y desconocida, pues la he dejado a precios que he decidido entrar con mayor posición. Como digo, es un segmento muy resistente,
la conveniencia, las tiendas de conveniencia en UK, aquí tenéis la industria total desde el 2007, que esto es la tesis de Sojra, ahí tenéis la fuente, pues vemos que ha sido muy, muy estable, por ejemplo en KISS como 2008. Y también hay que destacar que hay dos tipos de comida, diríamos, la comida ambiente y la congelada. Entonces la congelada sí que es cierto que tiene mayores márgenes, porque es más complicada de traer, pero también tiene mayores costes, porque en el camión tienes que traer pues, ciertas condiciones de refrigeración que que en una categoría ambiente no necesitas. Por lo tanto, el margen más o menos se queda igual. Vale, después, oportunidad de mercado, ellos esperan 5,5, que sería un 41% del mercado actual de conveniencia. Y luego ellos también esperan un segmento de distribución mayorista en el 48% de los 14.000 millones de food service. O sea, habría terreno para crecer y consolidar. Aquí lo tenéis mejor. O sea, en retail y convenience hay una gran parte que está dedicada más al segmento grande, con competidores como Booker o Westway, que van ya más franquicias o clientes más grandes. Y la oportunidad estaría aquí, en el 41%, que Kitwave tendría el 8% actual del mercado. Y en la parte de food service tendríamos la mitad-mitad. La oportunidad sería de 6,7 y Kitwave tendría el 5% de la cuota de mercado. La ventaja competitiva principal de esta compañía es que tiene una escala nacional. Dentro de los clientes pequeños tiene una escala nacional. Y eso hace que tenga un poder de negociación con proveedores. ¿Por qué? Porque hace pedidos más grandes y eso hace que tenga un descuento sobre esos pedidos más grande que los competidores. 2% por debajo de los competidores. Y claro, ¿esta empresa qué hace? Tú con este ahorro de costes puedes tener un mayor margen o ese ahorro de costes lo puedes incluso trasladar en bajar los precios más que la competencia. Pero en este caso lo que hace Kitwave es una estrategia de calidad, es reinvertir ese dinero ahorrado en tener una mayor calidad que los competidores. Es decir, tener menores order values, que es lo que tú puedes ordenar mínimo. Por ejemplo, oye, ¿cuánto es el pedido mínimo que tengo que hacer para que seas mi mayorista? Pues mira, mínimo tienes que pedirme 100 libras, 75. Claro, si los competidores tienen 200 y Kitwave tiene 100, pues para un restaurante es más atractivo. Después lo hacen para tener más envíos y entregas más rápidas. O sea, reinvierten para tener más calidad que la competencia. Además, también al tener más clientes, pues tienen mayor densidad de rutas. Es decir, que en un mismo viaje, un competidor a lo mejor tiene 3 paradas, ¿no? Y le cuesta lo mismo ese viaje. En cambio, Kitwave a lo mejor tiene el doble. Entonces, si aquí te cuesta 300 el viaje y generas, yo qué sé, 300 y después Kitwave tiene, bueno, se nos está viendo. Después Kitwave le cuesta el mismo el viaje, pero con el mismo viaje generas 500, pues ahí está la ventaja de tener esa densidad de rutas. Y después, es cierto que podríamos ver competidores más grandes, pero estos van a un segmento totalmente distinto. Por ejemplo, aquí tenemos un camión de lo que sería Kitwave y un camión de una competencia más grande, que son camiones pues de muchísimo más tamaño y que no están hechos para hacer las rutas de ir parando en negocios pequeños de comercios locales, ¿no? Entonces van a segmentos totalmente distintos y además estos clientes, estos proveedores grandes, perdón, tienen sus propias ventajas competitivas, ya que tienen normalmente contratos con, yo que sé, franquicias que tienen cientos de tiendas en todo el país y donde tienen, pues, ventajas de, oye, contratos a largo plazo, indexados a la inflación, etcétera, etcétera. No van al mismo segmento de mercado. Aquí podemos ver cómo ha crecido la compañía en M&A, ¿no? Haciendo adquisiciones pequeñas, 15 adquisiciones en 13 años y pagando una media de 5,1 veces EBITDA. Aquí tenemos la tabla de pues todas las compañías que ha ido adquiriendo. Como veis, las últimas, de los últimos años, son de food service porque es el segmento de restauración donde más margen hay y donde más consolidación se puede hacer. Por ello, la compañía está creciendo aquí, donde los márgenes, como veis, EBITDA son más elevados y eso hace que en el futuro podamos esperar una expansión de margen de la compañía, lo cual la haría más atractiva aún.
Y aquí tenemos el precio pagado de EBITDA, sería 4 veces. Bueno, claro, y con estas compañías que compra, puede hacer sinergias por dos formas prácticamente rápidas. Una, la escalada de pedidos. Si yo compro una compañía, por ejemplo esta, y ahora entra dentro de mi empresa, ahora al yo pedir en una escala más nacional, esta compañía adapta los nuevos precios y ahora también tendrá ese descuento del 2-3% respecto a los competidores. Y después, que si yo adquiero esta compañía, primero yo puedo adquirir nuevos SKUs, es decir, nuevos productos que yo antes no tenía, por ejemplo, yo que sé, unas patatas que antes no tenía, y después también lo que hago es que a mis clientes de esta compañía de Automatic Retailing, que antes no tenía pues otros productos que yo sí que tengo, hago cross-selling, o sea, los productos que yo no tenía de Automatic ahora sí los tengo, y los productos que yo ya tenía pero Automatic no tenía, se los doy y puede aumentar o decir, oye, a mi cliente de hace 10 años, mira que ahora mismo tengo 5 productos nuevos, ¿cuáles quieres? Y entonces le puedes ofrecer mayor oferta. Aquí sacado también de Sohra, ¿vale? Aquí tenéis el nombre. Tenéis pues, un resumen de cómo Kitwave ha avanzado desde 2016, creciendo en ventas a un 13%, contando orgánico e inorgánico. Lo más interesante es lo que os comentaba, que ha crecido el margen operativo al 32% y el beneficio por acción a un 22%, lo cual es muy, muy elevado. Y actualmente pues estaría cotizando a tan solo, pues como veis, unas 8-9 veces beneficios. Venía de cotizar en torno a 12, que también me sigue pareciendo poco, pero con las caídas pues ha puesto muy muy atractiva en una compañía, como digo, que tiene potencial de expandir márgenes, que puede seguir creciendo, consolidando, en un sector resistente a las crisis, y además, catalizadores. Puede ser Opada, porque en Reino Unido hay 14 mayoristas más grandes y 5 ya pertenecen, digamos, a grupos grandes. Solo hay 2 que son Pure Play, distribuidores Pure Play, y ambos también están integrados en grandes grupos, ¿no? Por lo que, primero, Kitwave puede seguir consolidando, pero también podría ser carne de OPA. Y después, como digo, es una small cap muy poco seguida, han habido muchas ventas forzadas en UK, salida de flujos de capital, y el mercado ahora mismo lo que le preocupa más es la deuda y la percepción de bajo crecimiento, ¿no? Yo creo, en la compañía. Y ahora, ¿qué pasa? Que la deuda no estaría bien vista porque ha hecho una adquisición grande el último año, también, que es la que veíamos aquí, que es esta de aquí, de Crit. Entonces se ha tenido que endeudar más. Pero claro, como esta adquisición, bueno, ha hecho 2 recientemente, ha hecho, que recuerdo yo, 2 antes de cerrar el año fiscal de la compañía. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú has pagado una deuda que ya tienes en el balance por esas adquisiciones, pero aún no te has consolidado porque has comprado esas adquisiciones justo cuando cerrabas el año, los ingresos. Entonces, si tú haces deuda neta sobre EBITDA, y te ha aumentado la deuda, pero el EBITDA de lo que has adquirido aún no te ha entrado, pues claro, el ratio del apalancamiento te sube. Pero cuando también aumente el año que viene el EBITDA, que es de esas adquisiciones que has hecho al final del año, pues esto se quedará más o menos igual. Entonces esa deuda bajará considerablemente. Y después, que también contando esas adquisiciones que ha hecho a final de año, que también tendrán ese crecimiento este año, pues solo esa última adquisición ya aportará un 10% de crecimiento en ventas. Por lo tanto, podemos ver que contando el crecimiento orgánico de un 4% potencial, más lo que van a aportar en ventas las adquisiciones ya hechas, sin contar nuevas, ya crecería la compañía en ventas un 14%. Lo cual, si manteniendo un mismo margen que no se expande, es mi suposición, para ser más conservador, pues tendríamos un crecimiento del beneficio por acción del 14%. En una compañía que está, pues eso, a 8 veces beneficios. Por lo tanto, yo he estado comprando con estas últimas bajadas aquí, en torno a 2,5. ¿Vale? Después, Evolution, que Evolution ya no la voy a comentar porque la comenté muy bien toda la situación en el último vídeo, pero está básicamente a
a 10, a 10, 11 veces beneficios. Una compañía con márgenes EBITDA del 70% casi, y que le está pasando de todo lo malo posible, que ya está descontado en el precio. Entonces me parece una situación bastante buena. Y después tenemos Watches of Switzerland, que es la compañía de relojes de lujo, que también ya he comentado muchas veces, que básicamente ha caído por lo que sería la crisis en los relojes de lujo, en el mercado secundario sobre todo de los últimos años, ya que había un poco de burbuja, y el 55% de las ventas de Watch vienen de Rolex. Entonces, esta compañía es líder en Reino Unido, con el 40% de la cuota, y está creciendo mucho en Estados Unidos. Aquí tenéis las diferentes marcas, que Rolex es la líder. Y aquí tenéis lo que ellos defienden como una oportunidad de crecimiento de, oye, en UK el gasto per cápita en relojes de lujo es este, pero en USA aún es muy bajo. Por lo que vamos a expandirnos ahí para cerrar este gap. Entonces, ha habido una desaceleración en el mercado de lujo, hicieron un profit warning, o sea, bajaron estimaciones tanto de ventas como de margen en enero de 2024. Y a partir de ahí, pues la situación en la cotización ha ido muy mal. Después también estaba la intención de que había rumores de que Rolex podría entrar a vender directamente al cliente final. Es decir, esta compañía lo que hace es un negocio minorista, vende relojes de lujo al cliente final y se los compra a Rolex. Claro, si Rolex se pone a vender él mismo los relojes de lujo, pues ¿para qué le sirve, no? Watches of Switzerland, y ahí también cayó muchísimo la cotización. Pero este riesgo ya se ha disipado más, porque al final Rolex defendió que había comprado Bucherer, que Bucherer es un minorista en Europa, líder, para... O sea, que lo compró no como para meterse en el canal retail, sino porque el fundador de Bucherer había colaborado con el fundador de Rolex, y que no había heredero, y que por lo tanto antes de que otra compañía de lujo comprara esa empresa, que tiene muchos digamos, estado sentimental para Rolex, pues que la compraban ellos, pero que ellos no iban a entrar en la cadena final a venta minorista, que no era su intención. Claro, aquí podías ver cómo Bucherer pues solo supone el 5% de los ingresos de Rolex, por lo que tampoco tiene sentido que Rolex compre Bucherer, sino que más bien, si quieres entrar en el sector minorista, compra a Watch, que tienen mucho más sobre tus ventas. Y vemos como Watches domina en UK y en Estados Unidos, y Bucherer dominaba en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que después el equipo directivo de Watch, después de que pasara todo esto, se fue a Génova, se reunió con Rolex y después volvió con un plan para doblar beneficios y ventas para 2028. Claro, tú dependes de Rolex, de que al ser lujo te dé la oferta necesaria de Rolex para vender más. Si tú vienes de Suiza y lanzas un plan para doblar ventas y beneficios, eso quiere decir que Rolex te ha confirmado que te va a dar esa oferta. Entonces no tiene sentido que Rolex se vaya a meter en la cadena minorista si te está dando el ok para expandirte tú como minorista, ¿no? Y después también me gusta que haya, aparte de que la valoración está muy barata ahora mismo, hay un límite, ¿no? Y es que también tenemos el precio pagado por Bucherer, por parte de Rolex, que fue de 1,7 veces ventas. Esto también, de nuevo, lo explicamos el tema de valoración por múltiplos en el curso. Y ahora Watches está a 0,4 veces. Por lo tanto, tenemos ese margen más grande de seguridad, ¿no? Aunque sí que es cierto que, sabiendo que Rolex tiene o sea, que Watches tiene mucha dependencia de Rolex, porque es una gran parte de sus ventas, pues es cierto que aquí el riesgo sería de que Rolex, si quisiera comprar Watches, la comprara, amenazando con esa dependencia que tiene, a múltiplos bajos. Y después está el tema de los aranceles, que es lo que ha hecho caer la cotización después de que llevaba ya un retorno del 40%. Ahora está a precios más o menos iguales. Ahora, ¿qué ocurre? Que los aranceles no afectan a todas las compañías en concreto. Y como os pongo aquí, lo que pasaría aquí es que Rolex de Estados Unidos, ¿vale? Porque, o sea, la intención aquí, ahora después de ver este plan, de Rolex de, oye, no voy a entrar en el segmento minorista y por lo tanto te dejo doblar ventas y beneficios a futuro, es que ahora Watches se expanda
en Reino Unido. Si se expande en Reino Unido, que es donde tiene más terreno, menos cuota de mercado y donde hay ese gap de gasto per cápita. Claro, entonces, donde va a vender más va a ser el Rolex en Estados Unidos los próximos años, que es donde más se va a expandir. Por lo tanto, ¿el arancel cómo afectaría? Pues el arancel, en este caso a Suiza, era del 31%, poniéndonos, no sé cómo va a acabar la cosa, pero poniéndolos en el escenario, en el peor escenario. Entonces, Rolex podría vender, o sea, Rolex Suiza vendería a Rolex USA. Por lo tanto, Rolex USA pagaría ese 31%. Como se calcula que Rolex tenga un margen bruto del 80%, pues su coste bruto de comprar ese Rolex es del 20%. Entonces, el incremento del coste, el 31% de arancel sobre el coste de Rolex USA sería del 6,2%. Y después, ¿qué ocurre? Pues que del coste el coste principal de watches, pues que es comprar el Rolex, que se lo compraría a, ya sin aranceles, a Rolex Estados Unidos. Y sabiendo que watches tiene un margen bruto del 15%, pues eso hace que tenga un coste del 85%, ¿no? Y finalmente, el aumento de coste sobre el coste bruto de comprar el Rolex a Rolex Estados Unidos sería de aumentar el precio final al cliente final del 5,3%. Por lo tanto, vemos que compañías con márgenes altos, cuando aplicamos un arancel del 31%, que parece mucho, acaba siendo un incremento del precio final del 5%, o poniendo en un caso peor, pues del 10%. Claro, si te aumentan un Rolex de 50.000 o 40.000 o 10.000 libras o dólares o euros, solo un 5,3%, pues claro, en ese caso, al ser más lujo, no vas a notar para nada ese incremento, por lo que en este caso esta compañía estaría mucho más protegida que muchas otras de este aumento de aranceles y creo que no impactaría demasiado. Y después que la empresa sigue recomprando. O sea, tenía un plan de 25 millones de recompras en acciones porque ven la compañía barata y han doblado ya el volumen de acciones recompradas de 50 a 100, 110.000 el 16 de abril y el 15 de abril. Por lo tanto, creo que lo están viendo claro por lo menos ellos de que esto es ruido y de que no les está afectando tanto. Y por lo tanto, yo ya tenía un precio al cual inicié, o sea, es muy similar cuando inicié la posición al precio actual, pero con las últimas caídas de los miedo aranceles y tal, pues he aumentado mi posición. Y por último tenemos ya Green Landscaping, que es la compañía de jardines, de mantenimiento de jardines y de paisajismo de países nórdicos, que ya he comentado muchas veces. Es una compañía que podéis ver en muchos otros vídeos y ahora tampoco la voy a comentar, pero en resumen, compañía de gestión y mantenimiento de jardines, muy resistente a las crisis, que tiene la mayoría de contratos con clientes públicos grandes ligados a la inflación, que ha crecido o sea, ha pasado de no tener margen, o sea, margen negativo a margen del 8% EBITDA, han cumplido todos los objetivos, el equipo gestor tiene acciones, o sea, es una compañía que me parece muy buena para tener en un entorno de más recesión, más crisis o menos crecimiento económico, porque lo debería hacer muy bien. Entonces, simplemente comentar los últimos resultados y decir que, bueno, que la compañía sigue por encima de sus objetivos, de su margen objetivo, que es del 8% EBITDA, está por encima. Después, que ha crecido orgánicamente positivo después de un año donde países nórdicos está también, o Suecia, está muy jodido y hay mucha competencia del real estate que se está pasando al segmento de Green Landscaping. Entonces es un mérito grande que siga creciendo orgánicamente de manera positiva. Después sí que la deuda es un poco más elevada ya y vamos a ver si la reducen o qué hacen los próximos meses, si siguen haciendo adquisiciones, pero tampoco me preocupa demasiado. Y es cierto que los últimos meses y años podemos ver cómo esta compañía es más resistente de lo que puede parecer en un principio. Porque sí, es cierto que ha bajado las últimas semanas también con el mercado, pero si comparamos con
Otras compañías serían las Qualles nórdicas, como Instalco, que sí que tienen modelos de negocios más cíclicos y centrados en la construcción, no como Green Landscape, que incluso en crisis los estados aumentan el gasto o conservan el gasto en paisajismo y mantenimiento de jardines, porque es un gasto esencial. Pues vemos la comparativa, ¿no? De cómo ha caído una compañía como Instalco y cómo ha aguantado una compañía como Green, demostrando esa resiliencia. Ahora mismo es una compañía que está en torno a 12 veces beneficios, creciendo al 15-20% con las adquisiciones. Entonces me parece una posición donde estoy muy cómodo, que conozco hace ya bastantes años. De hecho, desde 2021 empecé a acumular acciones en torno a 50 coronas suecas y ahora he aumentado en torno a las 57, 58, debido a que me parecen múltiplos muy muy atractivos y han solido ser momentos, como veis, de suelo en la valoración y momentos atractivos para comprar. Entonces, pues esa sería la situación actual en Green, que no quiero entrar porque tenéis tesis en el blog, he hablado muchas veces de ella y ya tenéis un poco el resumen de los últimos resultados. Pero así quedaría la cosa en el vídeo de hoy, que ya me ha alargado mucho, lo siento, pero quería comentarlas ya todas. Y como digo, las que quedan se hablarán más profundamente y también tendréis otros profesores que hablarán de otras compañías en el webinar gratuito, por lo que tenéis el enlace en la descripción. Yo espero que os haya gustado mucho este vídeo y que también podáis valorar el trabajo que lleva preparar esto y grabarlo, que llevo aquí mucho tiempo y me estoy quedando sin voz. Espero que, pues eso, que también deis like y os suscribáis al canal. Os espero en el webinar y si tenéis preguntas sobre el curso avanzado, me las podéis trasladar. Y también, si tenéis compañías que queráis que profundice, temas de los que queráis que hable en Tarte del Capital, dejadme en los comentarios para que yo lo haga en próximos vídeos. Y también decidme si realmente os gusta la serie y si os aporta valor. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Un saludo y un abrazo a todos.